Buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, DJ Chomba, tirando hoy de emergente. Buenos días, buenos días. Hoy es viernes, acabó la semana, viernes 10 de septiembre del año 2021. Es el 253º día del año, 253. Ahí los hace bullying todos los días. Quedan 112 para que termine el año 2021. Y Flor, tu conteo regresivo. 1021. 1021 para que termine el gobierno de Laurentino Cortizo. Y hoy es un día muy importante para Flor Mirachi. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hoy es verdad, claro. Hoy es 10 de septiembre. Bueno, y es el Día Internacional de Acción contra la OMC y los tratados de libre comercio por parte de los que se oponen a ese tipo de convenios internacionales que son los que rigen en la mayoría de los países para regular el comercio internacional y evitar el dumping y los carteles y todo este tipo de cosas. Muy bien. Y en materia nacional tenemos actividad en todas partes, Flor. La verdad es que el panorama está como complicadito, ¿no? Complicado, pero curioso. Creo que el tema más importante en este momento sigue siendo las reformas electorales. Sí, no, eso va a ocupar y acaparar. El comunicado que sacó el Consejo Nacional de Periodistas ayer por segundo día consecutivo, porque tuvimos que hablar primero de los temas relacionados a la mala utilización del sistema judicial. Y de segundo, de lo que está pasando en la Asamblea. Así que el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión, la Asociación Panameña de Radiodifusión, la Asociación de Periodistas de Chiriquí se pronunció ayer específicamente sobre lo que ocurre y la manera en que la Asamblea de Diputados está pateando la mesa con las reformas electorales y sobre todo la excusa que ahora han encontrado para también violentar la libertad de expresión, para tratar de evitar que nosotros hablemos sobre los políticos, porque ellos pueden hablar del que le da la gana, pero entonces el ciudadano tiene que quedarse callado, pues y aguantarse lo que ellos les dicen todos los días a uno. No, eso es injusto, injusto hasta para ellos, por favor. Aquí, si los diputados pueden criticar al que le dé la gana, el ciudadano puede criticar a todos los diputados que nos dé la gana también, y a todos los políticos que nos dé la gana. Es parte del sistema, claro, es parte de la democracia. Con el respeto debido, con la responsabilidad que eso atañe, porque también nosotros, los medios de comunicación tradicionales, es parte de la esencia del trabajo que realizamos. No es que criticamos por criticar, criticamos y levantamos las banderas y creamos las alertas cuando hay algo que realmente nos hace ruido, como estamos viendo ahora el tema de la grama del Rommel Fernández. Eso es injustificable. Dime que eso no hace ruido. Claro que hace ruido. ¿Por qué no hay que hablar de eso? Hay que hablar de esos temas. Tenemos que hablar de esos temas, Flor. Sí, eso hay cosas injustificables y lo que están haciendo es coartar la libertad de expresión y eso afecta directamente a todos los ciudadanos, no a uno ni a los periodistas nada más. A todos nos afecta. Y en época electoral, que es cuando idealmente la gente debería estar mejor y más informada precisamente sobre las personas que aspiran a llegar a puestos de elección popular. Entonces, lo del voto informado, por ejemplo, que había sido un avance y que había sido impulsado por organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia Internacional, por ejemplo, hay otro espacio cívico que se llama, eso pretendían o pretenden los diputados. Vamos a ver qué resultado hay de la reunión del 14 de septiembre, que además va a estar convocada una vigilia afuera de la Asamblea. Ya me imagino cómo va a amanecer la Asamblea ese día, cercada, quién sabe. Hasta los dientes. Quién sabe, la cerca la pongan quizá por allá por donde queda la Casa Miller, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar que la gente se manifieste afuera de la Asamblea y haga la presión ciudadana, que es lo que es normal en una democracia. Yo no entiendo por qué se cercan. Bueno, o sea, ellos desde su curul despotrican contra el que le da la gana. Hablan del que le da la gana. Cero consecuencias. Exacto. Difaman al que le da la gana. Han pretendido extender el blindaje que les otorga con una mala interpretación del artículo 154, porque el artículo 154 habla del voto y la opinión. Y cuando usted se dedica a hacer señalamientos sin prueba alguna, usted no está opinando, usted está haciendo señalamientos. Por eso que la Asamblea... Entonces, pero han pretendido extender la curul
y el recinto de la Asamblea a las redes sociales, increíblemente, porque hay diputados que en sus redes sociales despotrican. Por eso es que la Asamblea no tiene cara para venir a pedirle respeto a la ciudadanía si el irrespeto lo pusieron ellos. Si ellos no actuaran con ese irrespeto, creo que la ciudadanía tendría un poco más de respeto hacia ellos. Pero si tú irrespetas, ¿qué tú esperas? ¿Que la gente te respete? No. Así que, no, y eso es lo que va a pasar, Guido. Lo más probable es que el martes, como es tradición, amanece cercada la Asamblea, se cierran todos los accesos, se provoca un tranque espectacular, porque entonces dice que hay una manifestación a las 4 de la tarde. Pero, ojo, a mí también lo que me preocupa de esa reunión del martes... Salen a reprimir, es que esa es la cosa. La reunión del martes fue promovida por el presidente. Sí. Si se ponen a ver, la Asamblea... No es que ha suspendido el debate del miércoles. Lo mismo que las reformas constitucionales. Sí. Esto es igualito. Esto es tiene como una especie de espada de Damocles. No, espérate, yo me reúno el martes, pero es que el miércoles tengo el primer debate. Cuidado. Sí. Eso no es de buena fe y buena voluntad. Porque primero hay que entender qué es lo que está provocando la diferencia muy válida, advertida por el Tribunal Electoral, porque tuviste a una Comisión Nacional de Reformas Electorales sentada por 7 meses buscando consensos, tú fuiste parte de eso y ahora quieres patear la mesa. Sí. Eso no se ve bien. Procede, eso no procede. No, es que el tema, mira, por ejemplo, ayer vi que las secretarías de discapacidad de varios partidos políticos, entre esos el PRD, también presentó su carta elevando la protesta porque fueron artículos que promovían la equidad y la facilidad para las personas con discapacidad, tanto elegir como ser elegidas, fueron desechados también. Entonces... Sí, aquí todo lo que no les servía a ellos directamente lo sacaban. Es impresionante la manera como, con la ligereza con que han desechado el producto del consenso de 23 reuniones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, simplemente al arbitrio de cualquier idea que tenga en la cabeza un diputado con base en sus intereses muy personalísimos y sus aspiraciones muy personalísimas. Y de eso no se trata. Aquí, como bien dijo la Cámara de Comercio en su pronunciamiento, la democracia es cosa de todos. Las elecciones es cosa de todos, no solo de los partidos políticos. Y, por supuesto, no solo de los diputados. Pero por supuesto. ¿No? Entonces, para que estemos claros de lo que estamos hablando. Ojalá la reunión del martes produzca el efecto que se quiere, porque yo estoy consciente y comprendo, es que si no se logra, yo creo comprendo la preocupación del presidente Cortizo, porque es que está viendo la película repetida de lo que pasó con las reformas constitucionales fallidas y cómo eso encendió a una ciudadanía cuando no estábamos en pandemia y no habíamos sufrido las consecuencias de los 20 meses de pandemia, que es un tema que aborda muy puntualmente el comunicado del Consejo del Fórum de la APR y de la Asociación de Periodistas de Chiriquí. El tema del cansancio, el hastío, yo diría, que se ha producido por los 20 meses de pandemia y los abusos que se han cometido contra el erario público durante esos 20 meses de pandemia. Bueno, ahora lo que estaba tratando de decir era lo siguiente. Ahora ya se me olvidó por tu culpa. Por mi culpa. Ya ustedes vieron cómo aquí se atribuyen con ligereza las culpabilidades también. Oye. Lo de la grama, ¿querías hablar de la grama? No, ya no voy a hablar contigo de la grama, que me amargo. No, pero es que no es conmigo. ¿Te diste cuenta que yo tenía razón? ¿Qué? Sí. Guido. Bueno, Guido, sí, Guido. señores. No, me perdonan, pero sí, señores. Explícanos por qué tenía razón. Porque mi punto, para que la gente entienda. El niño que es ñañeco y la mamá que lo pellizca. No, para que la gente entienda, porque este es un tema interno. Ayer cuando salió el reportaje. Pero me van a dejar hablar o no. Cuando salió el reportaje que salió ayer en la prensa y que tuvo réplica en varios medios tradicionales de comunicación, yo les dije, un momento, no es lo mismo comparar el césped, solo el césped, con comparar un contrato que, a mi juicio, está muy mal diseñado y redactado, con un nivel muy básico, pero que incluye levantamiento de la capa vegetal anterior, incluye sistema nuevo de drenaje, incluye sistema nuevo de riego e incluye la grama. Ya te puedo contestar. Y incluye el mantenimiento por 2 años. Entonces la comparación la dio ayer el señor Henry Rowley. Yo hablé con él es amigo mío del Colegio La Salle,
se graduó con mi hermano, el Chino Rauli. Sí, es que las cosas se hacen documentadamente, Flor. Y a mí me enseñaron durante mi ejercicio periodístico que uno cuando hace un reportaje lo blinda para evitar cuestionamiento. Nuestra preparación también. No, yo no estoy poniendo en juego su preparación. Estoy diciendo que hay que ser preciso, porque esa es una de las características del periodismo. Guido. Ser preciso. Y más si es periodismo de investigación. No? Un momento, déjame terminar. Entonces no es lo mismo. Yo les dije, no estoy bien discutiendo que haya sobreprecio. Evidentemente hay sobreprecio. Pero el sobreprecio no es de 1.4 millones de dólares, que es lo que pretendía reflejar el reportaje. Ok, ya, ¿puedo contestar? Listo. No más. Eso es como si estuviéramos aquí discutiendo. Listo. Cálmate, ahora voy yo, deja de decir listo. Bueno, espérate, ¿qué era lo que iba? Ya, mira. Sí, es como si hay una ensalada de frutas aquí y hay una pera acá, ¿ok? Vamos a lo básico. Pero la ensalada de frutas te está costando $350 que vale en Frutijugo, dice 1.25. ¿Ya entendiste? Entonces, tú lo que estamos diciendo... Yo no estoy cuestionando el sobreprecio. Yo estoy diciendo que sí hay sobreprecio. Yo te estoy diciendo, no es lo mismo la ensalada de frutas que la pera, pero igual están trabajando. Sí, pero sí es que en eso estamos de acuerdo. Yo eso no lo he discutido. Yo lo que les dije es que no es lo mismo, precisamente porque ustedes pretendían que hubiera una pera y otra pera. Bueno, y no, era una pera y una ensalada de frutas. Tomando en cuenta el sobreprecio. Listo. Tomando en cuenta el sobreprecio. No daba igual que fuera una ensalada de frutas. No da lo mismo, no da lo mismo. La prensa cita a un experto, por cierto. Pues porque yo no soy experto. Ese es mi amigo Chino Rauli, con el que hablé ayer anoche. Pero tú estás escuchando lo que dice tu amigo el Chino Rauli. Yo no lo conozco, pero dice que es dueño de la empresa Grama Fina. Grama Fina, correcto. Que en grama pudiese haber unos... No es que te embatuse la cabeza. $650,000. Ah, bueno, no es lo mismo exactamente que 300,000. Máximo. Sí. Es lo que yo también pensé. Es lo mismo que 300,000. Debe ser el doble. El asunto es que se está hablando de 1.7 millones. Sí, es que yo no dije discutir. Lo primero que les planteé fue, yo no discuto que hay un evidente... a tu amigo el Chino evidente sobreprecio. Le pregunté con detalle. Y no le dijiste que haya sobreprecio. Y él me dijo... la pera o la manzana, él me dijo... No. Es que yo no he discutido nunca que hay sobreprecio. Por eso. ¿Qué le dijiste al man? No son 300, le pregunté, son 600. Bueno, no es lo 800 millones. No es lo, 800 no es dólares. lo mismo. Si tú vas a comprar una casa, poniendo el ejemplo de Flor, y a ti te dicen esta casa vale $700,000 y esta vale 300,000, ¿tú cuál compras? Está bien, pero no es lo mismo. Está bien, pero es que la discusión gira en torno a que sí. No es la fin. Ahora, si ustedes analizan ustedes analizan el contrato que se los mandé, el contrato es sumamente básico. Ahí no establece ni siquiera un cronograma de trabajos, ni las especificaciones del trabajo. Y eso no es un trabajo cualquiera. Un drenaje de una cancha de fútbol es un trabajo bien delicado. Me tomé la tarea de revisar contratos similares en línea para conocer el nivel de especificación que se necesita para ese tipo de obras, y yo quedé estupefacto cuando vi la manera en que Europa diseña este tipo de canchas de fútbol. Y ahí tengo la información, la recogí en línea. O sea, el nivel estadístico hasta del diámetro de las tuberías que vas a utilizar para conseguir la efectividad en el drenaje. Todo eso, así es. Y ustedes comparan eso. No es lo que vimos en el contrato. El contrato es una cosa básica. Dista mucho eso. No, es que dista, pero millones de kilómetros. Una cosa básica donde solamente se dice drenaje, entonces, sí coincidimos. Instalación y riego y mantenimiento por 2 años. Entonces, eso es lo que dice el contrato, sin especificar en qué consiste. Sí, claro, coincidimos. Sí, no, pero yo no he dicho, yo le he dicho que estamos de acuerdo. Bueno, entonces ya dejamos de pelear la pera y sigamos al cambio, porque vamos a matarnos aquí. La diferencia era comparar la instalación de césped con otro trabajo más complejo. Bueno, no, de que hay otro trabajo y otro trabajo, pero de que hace falta especificar en el contrato qué tipo de trabajo se necesita también. Por supuesto, ¿no? Eso es un contrato. O sea, y aquí... Yo no entiendo cómo el señor Solís, me imagino que eso lo refrendó un jueves de refrendo. ¿Quién es el señor Solís? El señor Contralor. Me imagino que eso lo refrendó un jueves de refrendo, hay que le pasaron un paquete para el contrato que tú nos hiciste circular sí tiene el refrendo del Sí tiene el refrendo del Contralor. Claro que sí. Claro. ¿Tiene el refrendo de Contraloría? La persona que nos debe las explicaciones aquí es Gerardo Solís. Exactamente. O sea, de verdad. La empresa mete su propuesta, pero la Contraloría debe exigir que esas propuestas sean profesionales y técnicas. No, además fue contratación directa, lo que hace más sospechoso el tema. Yo revisé. Contratación directa de Pandeportes cuando estaba el señor Eduardo Cerda a Riga Service. Yo revisé también inclusive las especificaciones técnicas para la construcción de carreteras en Europa y los niveles de precisión de las personas que presentan sus propuestas son espectaculares.
y realmente muy bien hechos. Dista mucho, insisto, de lo que aquí nosotros presentamos. Hasta la densidad del asfalto, la densidad y el diámetro de las varas de acero que vas a utilizar en las calles. O sea, aquí nosotros no hacemos eso. Y por eso es que tenemos y un estado cobramos perdedor. 3, 4, no. 5, 10 Exacto, veces más. eso es lo que ofende. 1 kilómetro de carretera en Alemania cuesta $150,000. Y en Panamá no se sabe. Puede costarte ¿El de la Hacienda unos Costera 100,000, cuánto costó? 11 millones. ¿El kilómetro? 111 millones. No, el kilómetro. El kilómetro. Sí, 111 millones el La kilómetro. Hacienda Costera O sea, por tres. Acuérdate eso, que eran 800 aquí en Panamá Sí, la te Hacienda puede Costera. costar, aquí en Panamá te puede costar o $300,000 o 111 millones. Imagínate el espacio que hay para que puedas decir y hacer lo que te da la gana con 1 kilómetro de carretera. Por eso es que andamos como andamos. Exacto. Y por eso es que Wow. hay gente que es requerida por blanqueo de capitales en otros países. Entonces, mira tú Sí, porque en este no lo van a capturar. por eso. Mira tú la importancia de Sino tener que lo una diga la Contraloría. GAFI. ¿Ah? Mira tú la importancia de tener una Contraloría eficiente. Porque eso debe, antes de refrendarlo, el Contralor revisarlo y que salga cuando está refrendado, por lo menos exigirle que lo presenten de forma correcta. Sí. Si vas a hacer un trabajo en el Rommel, explícame cuánto va a tener de diámetro las tuberías que vas a poner ahí para que no se tapen, cuánto es el periodo de vida del material que vas a utilizar allí, porque obviamente va a estar bajo las inclemencias de tiempo, ese es un estadio abierto, todo eso se necesita y saber. que además, Atenógenes, entiendo que esos sistemas de drenaje de campos deportivos depende de la especificación de cada sistema del terreno donde se está haciendo. Exacto. Entonces, no es lo mismo el Rod Caru, que queda en un área más o menos alta, elevada del nivel del mar, que el Rommel Fernández, que queda en un área con un nivel freático alto. Le dio curso al chino. Entonces, Sí, ya entonces es un drenaje que Pero requiere tienes más razón. exigencias. Totalmente, Ah, y tienes bueno, razón. pues, claro. Y eso va en las especificaciones técnicas del contrato que tú suscribes. Así Pero eso, es. eso no aparece en el contrato No aparece. que se refrendó en Contraloría. No aparece. Aquí lo vimos. Bueno, ¿Quién está fallando? Bueno, ¿vamos a cambio o qué? listo. Una pausa. Tema Ya no super- quiero hablar más del fútbol, no quiero hablar de Christiansen. Si usted quiere hablar de cancha de fútbol, tiene que hablar de Christiansen. Hasta Glosa Vamos a jugó hablar hoy fútbol. de eso. Sí. Hasta Se Glosa notó, jugó hoy de eso. Se notó. ¿De qué? De No, la, se notó tu del admiración del por el señor director Christiansen y la admiración de las damas. Exactamente. Ah, no de mí. No creo que era dirigida Pero a ti. por ahí van a ok, pero ok. por ahí van a... Oye, normal, o sea, ¿ustedes no han visto Por ahí eso? vas Eso- a ver que te van a sacar tu video en Crápula Films. Sí, dale. Christiansen está mejor que el juego. Estaba mejor que el juego. Vamos al cambio. ¿Cuándo más hay juego para verlo? cierto. En breve regresamos con Cuarto Poder. Ya estamos al aire. Ya estamos de Aquí en vuelta. Cuarto Poder. Seguimos hablando de los temas. del Oye, día. otro tema, Atenógenes, que ayer conversábamos en el chat, fue el comunicado del Ministerio de la Presidencia. Oye, Yo eso, la verdad es que no sé. Yo no sé si fue un error Yo no creo del que fue ningún comunicado. Sí, pero no, es que me llamó la atención una de las frases. ¿No? El ministro, vamos a explicar. Permíteme El que me Ministerio ría. de la Presidencia saca un comunicado diciendo que el gobierno destaca obligación de rendir cuentas de manera clara, eficiente y transparente. Eso parece un chiste, ¿no? Pero bueno. Y dice lo siguiente. En el marco del taller Observatorio COVID-19, el viceministro Carlos García Molino expuso sobre ética, fraude y la competencia de mentir. ¿Quién va ganando esa competencia? adivina para ver. Yo creo que hubiera sido, yo pienso que ahí debía estar las consecuencias de mentir, pero no sé. Ahora, en los lenguajes técnicos de los teóricos, no me extrañaría que eso Perdóname, fuera Guido, correcto. ¿qué lenguaje técnico de cualquier teórico? O sea, está mal escrito. O mejor dicho, si la conferencia se llamó La competencia de mentir, le informo al viceministro Carlos García Molino que realmente la gente se quedó con eso en la cabeza. Sí. O sea, vamos a competir por mentir. No. Sería o la competencia de no mentir o la competencia por la verdad. Eso es lo que... O las me imagino que consecuencias eso, o las de consecuencias de mentir, mentir. ¿no? Me imagino Pero- que eso es pero- lo que se quería impulsar, pero no entiendo por qué al final terminan emitiendo un comunicado donde quieren destacar la obligación de rendir cuentas, pero a la vez hacen una conferencia de la competencia de mentir. ¿Qué es eso? O sea, No, de verdad que ¿qué ellos es están eso? pasados, están bien pasados. claro, o sea, hay que tener un poquito de cuidado a la hora
de mandar los mensajes, sobre todo a todos los auditores que estuvieron ahí presentes. Yo como auditor, se me aparece un conferencista, por más viceministro que sea, hablándome de la competencia de mentir, y yo levanto la mano y digo, perdóneme, ¿me puede aclarar el título? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con competencia de mentir? ¿Acaso hay una competencia entre todos nosotros los auditores para ver quién dice más mentiras? Eso es lo que me queda a mí. Eso es lo que me queda a mí. Le mando el mensaje a la Dirección de Información del Estado para que revise el comunicado y aclare específicamente a qué se refiere la conferencia que hizo el viceministro García Molino. Porque yo honestamente no creo que el centro y objeto de la conferencia haya sido la competencia de mentir. Sí, no. Tengo una gran duda sobre eso, o sea, la competencia de mentir. Sí. Algo que ya te digo, que en el lenguaje técnico de los auditores, porque Carlos García Molino es auditor forense, entonces, pero yo no sé, yo desconozco que se maneje ese tipo de terminología. Pero por más técnico, puede que sí, yo no sé. No, me declaro ignorante en el tema. Pero por más técnico que tú seas. Me llama la atención. Por más técnico que tú seas, la comunicación es la comunicación. Ah, eso es así. Y si vas a hacer una conferencia, tú no puedes hablar de la competencia de Y mentira. él fue el que dijo que ellos se pasaban en transparencia. No nos olvidemos. O sea, Hoy Carlos García publicaron el supuesto informe número 72 que ellos llaman rendición de Yo cuentas. meto Que son las 72 en cifras la licuadora. que son, así es, y no sale uno. No sale ni medio. Así es. Que son las cifras globales utilizadas por las diferentes entidades, las 7 o 6 entidades que han manejado presupuesto COVID-19, las cifras globales. Eso no es rendir cuentas. Ellos tienen que traer un cursito básico, por porque eso eso pero lo sabe. ellos han entendido desde el día 1 que esa es la rendición de cuentas. Es decir, el Ministerio de la Presidencia, ¿cómo es? Ejecutó 600 millones de dólares. Eso no es rendición de cuentas, por Dios. Veo que en la conferencia también estuvo presente Rafael Fuente, habló sobre el Panamá Compras en cifras. Y eso sí veo que es una herramienta interesante. Yo la estoy consultando a menudo. Porque el Panamá en Compras, la página web de datos abiertos como tal, es realmente un lugar, un laberinto de cifras para perderse. O sea, allí lo que necesitas es activarlo, tratar de traducir todas esas cifras que existen. Pero lo que veo es que con Panamá Compras en cifras, al menos tienes la posibilidad de poder hacer una búsqueda rápida de los proveedores del Estado, de las personas que tienen algún tipo de cuenta con el Estado, y sí da una imagen y de transparencia mucho más positiva. Así que creo que entiendo ese tema de Rafael Fuentes en esta conferencia. También creo que hablaron acerca de todo lo que tiene que ver con el tema de transparencia y rendición de cuentas, mal interpretado quizás por la manera en que nada más se publica en la página web el informe, como ustedes muy bien plantean, de los gastos globales, pero no se entra en el detalle ni en las explicaciones del cómo, el por qué, el cuándo, el dónde y de qué forma se gastó la plata. Sí. Ahí es simple y sencillamente me gasté $1.000 millones en esto y esto, 3 cosas. ¿Y lo demás dónde está? Sí. O sea que, Vamos al mismo punto del contrato. Por ejemplo, el Estado debe exigir contratos mucho más específicos a la hora de hacer obras. Independientemente del amiguismo, del clientelismo y lo que tú puedas, lo mínimo que debe exigir el Estado y la Contraloría es que esos contratos lleguen de forma profesional y se presenten de manera específica para que a la hora de hacer las auditorías haya reclamos específicos de esos proyectos. Pero si a ti no te ponen ni siquiera la posibilidad, en el contrato te describen el diámetro de una tubería que se te va a utilizar o el calibre de la tubería que se utiliza, ¿cómo va a llegar un auditor a revisar eso si ni siquiera el contrato dice que la tubería debe tener un calibre o un diámetro específico? Eso es lo que yo no entiendo. es como, ahora que mencionas y viendo también la grama. el reportaje o la noticia de esta mañana la vi al final del noticiero de Telemetro. Del parcheo en la parcheo. calle. Sí. Tú ves que no hay una uniformidad en el parcheo. No. O sea, ahí el MOB pone de la manera que se le ocurra a los que están poniendo el asfalto, lo que sea. Entonces a los hay unas que mandan a arreglar cada huequito. Así es, que hay unas que quedan espectaculares y otras que quedan con un promontorio. Es decir, y algunas, la mayoría, porque hay que decirlo, en un país como Panamá, donde llueve 9 meses al año, la mayoría en un año ya están otra vez con el hueco abierto. Sí. Porque no hay una especificación. No hay. Sencillo, algo sencillo. Y eso sí se puede ver en Panamá Compras. No hay como protocolos. No, sí los hay, pero no los cumplen. No estoy segura que los haya. Pero eso se puede ver en Panamá Compras. Y cuando uno establece las diferencias al entrar al site del Canal de Panamá
y ver todo el proceso de especificación. Por ejemplo, para lo que fue el diseño del canal ampliado, era tan específico que iban al detalle del tipo de tuerca, tornillo, exactamente, diámetro, altura y dimensiones para poder realizar el trabajo que hicieron. Muy distinto, y por eso se hizo el canal en el presupuesto que se tenía designado. Porque en Estados Unidos incluso, por ejemplo, trataron de hacer un túnel bajo la ciudad de Boston que tomó 12, 13 años y costó 3 veces el presupuesto original. El presupuesto era 5.000 y después de 13 años te llevaban ya 15.000 millones. Y pasó en Estados Unidos. Sí. Entonces, el Canal de Panamá fue un ejemplo a seguir, no solamente en la región, sino en el mundo entero, por la manera en que se diseñó. Entonces, ¿cómo podemos construir un canal en un presupuesto de 5.000, 6.000 millones de dólares, ajustarnos a ese presupuesto sin mayores reclamos posteriores, como hemos visto, porque el canal se ha ganado casi todos esos reclamos, y a la vez estar emparchando calles sin ningún tipo de control a la hora de presentar esas propuestas de pliegos para la construcción y la reparación de las calles? Es increíble. ¿Tenemos a nuestro invitado en línea? Sí, ya tenemos a nuestro invitado en línea. Está con nosotros Diógenes Galván. Esta mañana entrevisté a Diógenes Galván, Flor Guido, y me dejó con una duda, porque acuérdense que él es el secretario general del movimiento Otro Camino. Y Diógenes Galván lanzó un reto allí. Él dice, bueno, el tema de la reforma, la constituyente como tal, estamos viendo que no tiene mucho impacto. Diógenes ahora lo que está planteando es que pensemos en una sola propuesta que pueda golpear directamente en la yugular de los políticos. Y él habló de que pensemos en que los panameños firmemos para ir en contra de la reelección de los cargos. Diógenes, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Profundicemos en esa propuesta que lanzaste hoy porque realmente me llamó mucho la atención. O sea, centrarnos solamente en la no reelección, ¿de quién? ¿De todos los cargos de elección o de los diputados o de quién específicamente? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Saludos, Guido, doctor. Bien, mira, cuando tú le preguntas a la gente, o cuando tú vas al pueblo llano, que es el 60 y tanto % del votante de este país, y le preguntas a la gente que si puede firmar un documento para una constituyente, la gente no sabe ni lo que le estás pidiendo que haga. Tú me preguntas a mí qué es la constituyente en este momento y yo tengo una confusión de qué va a ocurrir con la constituyente. Así que, y en este momento, habemos partidos de información pidiéndole firmas a la gente, habemos partidos ya constituidos pidiéndole firmas a la gente, todo el mundo está pidiéndole a la gente que firme para sus intenciones políticas. Entonces, una cuestión más que no se entiende que es la constituyente. Así que yo estoy seguro de que esto no va a prosperar, no porque no sea una buena idea, sino que no va a prosperar porque no es una narrativa que es comprensible para la atención del popular, ¿no? ¿Qué tú tienes que decirle a la gente en la calle? Algo que la gente entienda, algo simple y directo y que funcione. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Lo que la gente necesita, lo que la gente quiere en este momento y que de alguna forma funciona para ir dando un paso hacia la solución del desastre que tenemos como país. El cáncer en este momento está haciendo metástasis en la Asamblea Nacional de Diputados. Si tú le dices a la gente en la calle, oye, puedes firmarme este documento porque con tu firma vamos a ir a un referéndum para decidir que los diputados no se puedan reelegir de nuevo. Para que esos señores no se puedan reelegir, todo el mundo te lo firma. La gente te lo va a firmar rapidísimo. Es más, te voy a poner otra cosa. Hasta los miembros de los partidos políticos lo van a firmar. ¿Sabes por qué? Porque ellos entienden que ellos no pueden prosperar mientras estos señores, sus propios aliados, sus propios representantes estén en el poder. Hasta dentro de los partidos la gente dice, esta es la única oportunidad que tengo yo para poder entonces intentarlo porque ahora este señor ya no se puede, estos señores no se van a poder reelegir. Así que yo estoy seguro de que el país se va a abocar a apoyar esa iniciativa. Hemos estado haciendo sondeos con respecto a este tema y preguntando a la gente en la calle, porque como estoy en la calle y la gente les encanta, pero les encanta dónde habría que firmar. Entonces yo creo que por ahí es la cosa. Sin más, a ver, yo creo que la reelección no es la reelección de diputados no es materia constitucional. La Constitución no habla de la reelección de diputados, habla de la reelección, que no se permita la reelección del presidente. Sí, pero sí. no de los diputados. Eso es tema de reforma electoral, básicamente. Eso sería un tema de reforma electoral, sí.
Hay dos formas de hacerlo. Hubo una iniciativa en el 2019 para hacer una reforma, ¿no? en la Asamblea, pero esa reforma tiene que hacer en la Asamblea o no va a ocurrir. Entonces, la idea que estamos dándole un análisis jurídico es si podemos reformar la Constitución e incluir este artículo en la Constitución. O sea, una reforma a la Constitución. Una reforma a la Constitución es incluir inclusive algo en la Constitución, abrirla e incluir algo, así como se ha reformado lo que existe. Entonces, todavía estamos en ese análisis jurídico, pero la idea es esa, incluir algo que no existe en la Constitución, que al final esté por encima de el mamotreto que está dentro de la Asamblea, donde los mismos diputados se aseguraron de que cuando se creó la ley, donde se prevé la no reelección del presidente de la República y la reelección de los representantes y los alcaldes, se dejó abierto porque ellos mismos la crearon. Así que dejó abierta la posibilidad de legislar en el tema de la reelección de los diputados, y es indefinida, pues ahora porque lo hicieron de esa manera. Entonces hay que crear un mandato mayor al que está en el decreto de la Asamblea, que es la Constitución, abrirla, insertar ese artículo y que sea ¿cómo se llama?, de nivel constitucional, donde todos tengamos que respetarlo y ya no puedan reelegirse más. Y a ver cómo avanzamos. Y que la gente vaya 5 años a servir. Miren, ¿para qué necesitamos la reelección de un diputado? Yo puedo entender la reelección de un alcalde, de un representante que tiene proyecto y lo quiere continuar. Un diputado tiene que ir a hacer leyes. Y además, cuando un diputado presenta una ley y no prospera en su periodo, esa ley no sigue en discusión en el próximo periodo. Tiene que comenzar todo el proceso. Es decir, el diputado no puede agarrar y decir, no, es que tengo que seguir con la discusión de mi ley. No, se acabó el periodo, hay que comenzar con el proceso de prohijarla nuevamente y hacer todo el mundo. Entonces, los diputados no tienen por qué, no hay un sentido lógico de la reelección del diputado. Y entonces se ha distorsionado y el diputado se ha convertido en un representante de corregimiento de un alcalde y hacen proyectos. Entonces ellos dicen que tienen que seguir adelante con sus proyectos. La distorsión se ha convertido en una narrativa normal, natural, como si fuese lo correcto. Así que no hay necesidad de que un diputado se reelija en este país. No existe la mínima necesidad para eso. Y eso hay que hacérselo saber al pueblo. A veces tenemos tanto tiempo haciendo las cosas que creemos que así es como hay que hacerlas. Sí, ahora, Diógenes, también hay una realidad y que es que los diputados, una vez en el ejercicio del cargo, reciben una serie de prebendas por parte del Estado que se convierten en una plataforma para su reelección. ¿Cómo puede explicarse de otra manera el privilegio de contar con contratos por cuantías que nadie sabe exactamente cuáles son? Porque hubo una época en que se decía los diputados tienen $4,000 para asesores, ¿verdad? Y tenían hasta $20,000 de planilla para un equipo de trabajo. Ahora nadie sabe de cuánto disponen. Y uno se encuentra que el presupuesto de la Asamblea año tras año tras año viene en aumento. Ya vimos cómo se aumentó ahora de 100 millones a 136 millones. Y de un solo ¿no? plumazo. De un solo plumazo. En medio de no importa pandemia. Y entonces vas a revisar las planillas cuando puedes revisarlas, porque también es otro misterio. Hay planillas que aún no han sido reveladas y resulta ser que son como promotores comunitarios o promotores deportivos. Y lo que son activistas políticos de cada diputado. Entonces el que quiere competir frente a eso va en una desventaja evidente, y eso es lo que se trata de reformar en el sistema electoral, o de lo que se trataría, de que la cancha esté servida igual para todos, no que haya unos que van como los caballos en la pista de grama y otros van en la pista llena de lodo resbalando. Entonces eso no puede ser. Un sistema electoral equitativo tendría que tender hacia eso, hacia una igualdad en el campo de juego, por decirlo de alguna manera. 100%. Ahora, Diógenes, esa propuesta... Es lo que no estamos viendo ahora. No, ni hace muchos años. Lo contrario. Diógenes, tú eres secretario general del Movimiento Otro Camino. Esa es una propuesta ya de su movimiento, que la están estudiando, analizando, de simplificar una reforma constituyente quizás en una sola, no a la reelección de los diputados. El Movimiento Otro Camino, el partido Movimiento Otro Camino todavía no es una organización formalmente instituida. Todavía vamos a cerrar los libros, todavía estamos aquí gente con pensamientos individuales convergiendo y tratando de construir una organización política que represente a los panameños. Así que todavía no podemos decirle que no es una postura de la organización, porque la organización no existe formalmente.
estamos conversando lo que estamos construyendo, tomando la decisión de la construcción liderazgo. O sea, la pregunta es si Ricardo Lombana también piensa como lo que estás diciendo tú. No puedo responder por Ricardo Lombana, esto lo estamos conversando y la idea es que lo que hemos conversado es que tenemos que encontrar la viabilidad jurídica de esta situación. Y de serlo así, entonces convocar a todas las fuerzas de la organización y comenzar a impulsarlo. Bueno, gracias Diógenes por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder. Diógenes Galván, secretario general del movimiento Otro Camino. Yo quería reaccionar rápidamente a algo que he oído y con respecto al tema de por qué ocurre esto en la gobernabilidad. Hay una cosa clara. Aquí no están gobernando aquí no está gobernando un poder ejecutivo. Aquí están gobernando un partido político. Y los partidos políticos que son, su naturaleza es el acceso al poder. El acceso al poder, de hecho, cuando no están en el poder se le conoce como el poder en la sombra, cuando están en oposición. Entonces, si usted tiene un partido político gobernando, siempre va a gobernar para cumplir con su único fin, que es mantenerse en el poder. Así que manipulan los recursos del Estado. De esta manera tenemos un gobierno catistócrata que no tiene ni siquiera la fortaleza para decirle a una asamblea, no, esto no va a ocurrir. Es débil, es complaciente y es parte del sistema. Y nosotros tenemos un país que está siendo gobernado por un partido político que está persiguiendo su intención y su interés único de mantenerse en el poder. Así que todo lo va a hacer de esa manera. Por eso que la discusión es un poco más profunda con respecto a lo que hay que hacer. Hay que hacer una política disruptiva, muy disruptiva. Lo que hemos estado viendo no es lo que va a funcionar si nosotros queremos cambiar o terminar con lo que está ocurriendo y con lo que ha ido creciendo la distorsión del manejo político de nuestro país. Será en algún momento que podremos hablar de esto, pero tenemos una idea con respecto a esto, lo que tenemos que hacer. ¿Cómo no? Gracias, Gracias, Diógenes. Saludos, feliz fin de semana. Saludos. Bueno. Igual. Interesante. Sí, o sea, si realmente al final logra circunscribir el problema principal que tenemos en la política de lo que está pasando en la Asamblea y limita la reelección, tal como está limitada la reelección del presidente, suena bien interesante. Sí, suena bien interesante ese camino. Y de igual si la trasladas a la propia Corte Suprema de Justicia, que no debe haber reelección, imagínate. Sí. O sea, al final, que no haya reelección, y yo sí creo que ningún puesto en términos generales. En la Corte Suprema de Justicia, si bien no está prohibido como años. tal, ¿sí? Son muy pocos los casos, a diferencia del Tribunal Electoral. Aunque en el caso de... donde hay un magistrado que lleva 30 años. Aunque en el caso de la justicia... pero en el caso de la justicia, quizás también la experiencia de otras latitudes demuestra que esos cargos debiesen ser vitalicios. Pero debería llegarse con un cierto nivel mínimo. Y con una edad, ¿no? De edad. Porque si no llega allá a que les paguemos nosotros los cursos. Y te quedas 30 años entonces en el puesto. Y además que estás en plena etapa productiva profesional, abandonas el ejercicio profesional para ir a administrar justicia por 10 años y después tienes que regresar al ejercicio profesional. Entonces, tus fallos y tus decisiones van a estar necesariamente influidas por esa perspectiva de volver al ejercicio profesional. Pasa algo similar con la figura del procurador de la nación. O sea, que si tú te pones a ver, llevas a un procurador político, lo metes en una entidad técnica judicial y la persona después de esos 10 años, bueno, aparte que son pocos los que cumplen los 10 años, ¿no? Pero ok, después de 5 años prácticamente la sacas de ahí y termina en un desierto. Sí. Porque se metió con tantas personas en el cargo que difícilmente puede entrar en el sistema. Y menos, o mejor dicho, peor cuando se trata de personas que ni siquiera son de la carrera judicial. Por ejemplo, en el caso del procurador actual, suplente o no, es fiscal. Y siempre ha sido fiscal contra el narcotráfico y sale del cargo de procurador y seguirá siendo fiscal contra el narcotráfico. Entonces, ¿por qué? Porque es un funcionario de carrera. De repente, a lo mejor ese puede ser el norte a seguir, ojalá, es como las decisiones de los procuradores. Es como los magistrados de tribunales superiores. O quizás por eso no han durado tanto los procuradores. O los suplentes de los magistrados de la Corte que tienen que ser de carrera, por disposición legal. Bueno, vamos al cambio y regresamos, que quiero que comentemos sobre la inseguridad. ¿Es Panamá un país inseguro? Pero eso se lo preguntaron ayer al ministro de Seguridad. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué dijo el ministro de Seguridad? Vamos a ver. Mediocre respuesta patética. Bueno, pero vamos si el ministro de Seguridad, ¿qué más va a decir? Pero seguido quiero hablar del tema cuando volvemos, hablamos de eso. Y si quieres hablamos más de la grama. No, ya la grama fue tema superado. Chao, vamos a cambio, no se vayan. En breve regresamos.
está estupefacta, sorprendida con las declaraciones del ministro de Seguridad ayer en la Asamblea. Patético la mediocridad. En donde al interrogatorio que le permitieron hacer, porque hubo una diputada, Corina Cano, que se monstruoció, literalmente, porque trató de aplicar el reglamento interno para evitar que se le preguntara al ministro Juan Pino, arguyendo que no podían estar el diputado Silva y la diputada Chandler porque son principal y suplente. Ojalá así se fijaran en las cosas de los detalles del reglamento interno. Además, en todas las discusiones. Lo prohibido no es que esté, es que vote. Bueno, así es. Pero bueno, el ministro de Seguridad, Juan Pino, declaró que en Panamá no hay inseguridad. Y yo creo que hay que distinguir. Porque una cosa es que en Panamá no haya inseguridad. En todos los países del mundo hay un nivel, un grado de inseguridad, ¿no? En algunos mayor, en algunos menor. En algunas hay una inseguridad en determinadas áreas, conocidas como áreas calientes, qué sé yo. Eso es natural. Y entre las ciudades sean más grandes, pues habrá más áreas peligrosas e inseguras. Y otra cosa es decir cándidamente que no hay inseguridad. Son dos temas totalmente distintos. Y yo vaticino que al ministro Pino le va a pasar, guardadas las proporciones, lo mismo que le pasó al ministro Aguilera, cuando en una conferencia habló del tema de la percepción y quedó bautizado como el ministro Percepción. A este ministro lo van a bautizar como el ministro Inseguridad. ¿Cuánto quieren apostar? Pero es que si te das cuenta... Es que es X, él es como X. Espérense, lo que ocurre es que fue contradictorio, porque por un lado estaban diciendo, señores, aquí hay una guerra entre pandillas, y por el otro lado está diciendo, no, aquí no hay inseguridad. Es confundido. Contradictorio. ¿Por qué confundió los términos? Porque una cosa es decir, sí, estamos atacando el problema, evidentemente se ha desbordado la guerra entre pandillas, qué sé yo, se han salido ya de sus áreas y están metiéndose en otras áreas, y eso está sucediendo hace rato. O sea, recordemos que aquí, en el gobierno de Mireya Moscoso, enfrente del secretario del Consejo de Seguridad de entonces, asesinaron a un abogado en el Boulevard Balboa, a plena luz del día. O sea, eso viene sucediendo esporádicamente. La gente se alarma porque hubo una semana o 2 semanas en donde se han presentado casos seguidos. Y eso obedece, evidentemente, al fenómeno del tumbe de drogas. Usted cuenta todo lo que quieran de las pandillas vinculadas al crimen organizado. ¿Quieres escuchar más contradicciones? En la misma comisión donde dio esas declaraciones, estaba confesando que han aumentado las violaciones este año. Sí. Entonces, por el año pasado y el año 2019. Por eso. Entonces, decir que no hay inseguridad, yo creo que fue un desliz. Este ha sido que se lo diga a la gente de las balas perdidas. No, es que revisemos las estadísticas. Es que este ha sido el mes más violento de los últimos 4 años. Bueno, por ejemplo. Entonces decir aún con medidas restrictivas, eso es inexplicable. Exacto. Mira, ayer hablaba y son estadísticas que ellos mismos han divulgado, entonces es contradictorio. Entonces, mira, el programa del domingo de Fermín pregunta, yo pensando bien, quisiera pensar que el ministro lo que quiso decir es que Panamá no es una ciudad insegura. Interpretar sí, pero lo es que quieren nos decir toca, ellos tienen que hablar claro. No nos toca, Flor. No nos toca hacer nada de eso. Sí, la función del periodista no es interpretar lo que dice el funcionario. No, yo no del periodista, del ciudadano lógico que aplica la lógica. O haber dicho, no, tampoco. O ellos haber tienen que saber dicho, comunicarse. Mira, él se hubiese salido del problema fácil. Estamos viviendo una ola de inseguridad. Cosa, exacto. Estamos viviendo una ola de inseguridad. Y él puede añadir, eso no significa que la ciudad de Panamá sea una ciudad insegura. Es que aquí la referencia... Yo creo que porque la ciudad de Panamá no es una ciudad insegura. Yo creo que si la comparamos con otras ciudades del área. Es que ese es el problema. Aquí la referencia es comparémosla con Guatemala, comparémosla con El Salvador, comparémosla con Honduras. Está peor que nosotros. Comparémosla con Nicaragua, peor que nosotros. No, y la podemos comparar con Costa Rica. Comparémosla con Costa Rica, con Suiza. El tema es cómo estamos con respecto a nosotros mismos en los últimos años. Sí. No con lo demás. Estamos mal. Oye, si nos comparamos con México, estamos volando, pero es que no tenemos que compararnos con alguien, tenemos que compararnos con nosotros mismos. Pero es que también México tiene áreas distintas. Es que no puedes generalizar. Todos los países tienen su problemática de seguridad, de delincuencia, de narcotráfico, unos más que otros. Tengo varios amigos guatemaltecos, por ejemplo, que viven aquí y que se sienten felices porque dicen, oye, pero ustedes se quejan de la seguridad. Ustedes tienen que ver lo que es la seguridad en Guatemala. Por supuesto. Obvio, a la hora de establecer las comparaciones. El ministro... Ahora, nos estamos pareciendo poco a poco, porque aquí antes, recordemos... Así es, porque aquí antes, recordemos, aquí no hay necesidad de poner verjas en las casas, ni en las ventanas, ni muros, ni nada de esas cosas. Antes las casas no tenían ni siquiera cerca atenógenas. Ahora, cada vez nos vamos amurallando más. Eso es parecido a lo que ha ocurrido. La gente blindando los carros.
Bueno, eso es otro tema. La gente poniendo... Sí, Ese no. otro. Después de que hablamos de los blindajes, aquí me mandaron una lista de todas las empresas de Panamá que hacen blindajes de autos. Yo me quedé sorprendido. Yo, wow. ¿Y cuánto cuesta? Es costosísimo blindar un auto. Bueno. Claro, ¿para qué blindas un auto Entonces, sí, en un país que es seguro? ¿Ven? Ahí está el tema. el tema es Y que si están sí seguros, ha ¿por qué habido, andan con tanto guardaespaldas de ellos? Exacto. sí ha habido un incremento. El presidente tiene como 10 carros detrás de él. Indiscutible. 10 carros por ahí de seguridad. O sea, Ha habido- escolta. y va una ambulancia al Y final. una ¿no? ambulancia. Por si le da un yeyo. Desde la época de Mireya Moscoso. Sí, sí, Digamos, sí. Como, Sí. como protocolo de seguridad. Así es. En el país ha crecido la inseguridad, sin duda alguna. Ahora, yo también creo que Panamá no es todavía un país catalogado como inseguro, o sea, que uno tenga que estar... depende de donde uno se meta también, a qué hora se mete, todas esas cosas. Eso es lo normal que pasa en cualquier país. Pero todavía, o sea, yo no creo que estemos, pero vamos hacia allá. Si no se hace algo, vamos a llegar a un nivel de inseguridad que va a ser dramático Y esa es la y va a advertencia. causar consecuencias. Bueno, yo entrevisté Entonces- para Flor Mirachi Pregunta del domingo al general colombiano Oscar Naranjo y él me explicaba que las cifras en la región y en el mundo en general, donde ha habido cuarentenas y tal, fue que las cifras de delincuencia bajaron. Ahora están mostrando un leve aumento nuevamente. O sea, en Panamá no fue así. En Panamá no bajó ni un solo mes. Aún en medio Aún en medio de las medidas de la- restrictivas más sí. estrictas del continente. Y no solamente casos hay los casos de delitos graves, o sea, estamos hablando de homicidios y también tenemos que hablar de las violaciones que el propio ministro de Seguridad y el director de la policía hablaban ayer en la Comisión de la Mujer, que aumentaron. Violaciones, robos, robos de autos, hurtos, Violencia doméstica, Violencia drogas, doméstica. todo lo que tenga que... Y delitos digitales. y recordemos que hay un subregistro importante, porque hay mucha gente que la roban y no denuncia. Exacto. Porque Claro. dicen, ¿para qué? O ¿Para con qué? las mujeres. Que El domingo Desafortunadamente. entonces, el general Naranjo, el Oye, mejor policía del mundo. El mejor policía del mundo. Bueno, Sería Flor un Mirachi lujo, pregunta. un lujo Muy bien. tener a ese señor aquí. Y mañana... Pero, hay que- lo vas a tener el domingo. mañana Flor Mirachi hay que pregunta. No recordarlo. tenerlo en Panamá, yo digo. Mañana, Ah, ya, ok. mañana hay que recordarlo. Es una fecha de recordación. Se cumplen 20 años del atentado a Estados Unidos que inició con September 11. que inició con el ataque a las Torres Gemelas. Así que mañana es un día ¿Cuántos de... años son ya? 20 años. 20 años. 2001, 2021. 2021. Así que bueno, ¿Dónde una estabas fecha... tú en el 2001? En la escuela. Yo estaba en la Defensoría del Pueblo. la Y preparamos un comunicado cuando vimos que el segundo avión ¿Dónde se estabas, estrelló. Tenor? Yo estaba describiendo la noticia. Así Y yo es. estaba en la escuela. Mi abuelito me contó. ¿Qué te contó? Vámonos. Bueno, nos fuimos. Feliz fin de semana. Chao.